Ok. Vamos a asumir que vamos a empezar de cero mientras se termina de instalar el proyecto. Quedamos que vamos a ver Laravel 5.1, la versión LTS. ¿Qué significa LTS? Long Term Service o Support. Es decir, la versión 5.1 de Laravel va a tener soporte por mucho más tiempo que si uso la 5.2 o si uso la 5.3. ¿Sí? Bien. Laravel es un framework, vamos a ver un montón de cosas. Empecemos con ¿qué es un framework? Pues es un conjunto de 8,000 cosas entre código, funcionalidades, módulos, que me permiten trabajar sobre un desarrollo de una manera organizada, fácil, que ya está prehecha ciertas cosas. Entonces, por eso es que se encuentran con que hay 8,000 bibliotequitas que ya les ayudan a hacer cosas. No es nada más una biblioteca, sino que es el conjunto de muchas juntas. ¿Sale? Laravel es un framework de PHP basado en PHP 5 que nos va a permitir hacer desarrollo web muy rápido. ¿Sale? Ok. Laravel cuando se creó en el 2011, es un framework muy joven, en realidad, pero que se ha vuelto muy, muy famoso porque es muy bueno. En realidad Laravel es un muy buen framework y nos va a permitir hacer cosas muy fácil y bien hechas sobre todo. Tan bien hechas que la filosofía de Laravel es mantén tu código de manera elegante y simple. Si yo agarro tu código de Laravel y lo leo, debe de ser súper claro, súper fácil, súper entendible, aunque yo no sepa mucho del framework. Esa es la filosofía de Laravel. Entonces, vas a dejar de hacer código espagueti y vas a trabajar con un código como ordenadito y bien hecho. Laravel es un código abierto, tú puedes forkear el proyecto y poderlo modificar a como tú quieras trabajarlo. Yo te recomiendo que en vez de que lo forkees, pues más bien hagas contribuciones al framework. Lo creó Taylor Odwell, síganlo en Twitter, una de mis recomendaciones, se van a dar cuenta que tuitea muchas cosas interesantes. ¿Qué tiene de interesante Laravel? Tiene un sistema de ruteo, es un paso intermedio entre el request que hace mi navegador, es decir, mi usuario va a poner una URL que se va a llamar, en este caso taller, creamos nuestro proyecto taller, taller.com/todos/crear. ¿Qué debería de hacer eso? Pues algo se va a encargar de definir, ok, las rutas que el usuario puede escribir en el navegador tienen este formato y esas rutas ahora sí van a definir qué controlador se va a encargar de procesar esa tarea. ¿Sí? Me estás mandando la tarea de crear un to-do, entonces te voy a mandar al controlador de to-dos y que el modelo se encargue de hacer la chamba de crear o de editar o de eliminar. ¿Sí? Luego tenemos un motor de plantillas o templates. Si nosotros pensáramos en código espagueti, tendríamos un HTML y dentro del HTML tendríamos pedacitos con ecos de PHP, segurísimo, donde estoy haciendo eco del nombre de la persona, eco del no sé qué. En nuestro caso, eco con el título del to-do, eco con la descripción del to-do. Y entonces estoy mezclando código de HTML con PHP. Lo que se hace con los templates, sin importar qué motor de templates sea, los templates lo que nos van a hacer es tener un código, una página de HTML con sus CSS, su JavaScript, todo muy bonito, pero yo no meto código de programación ahí adentro. Yo no tengo PHP ahí adentro. Entonces, lo que va a hacer es que alguien, que en este caso es un motor, se va a encargar de combinar este HTML con un PHP que yo ya tengo en algún otro lado. Entonces, todas las variables o todos los cachitos donde te encuentres que digan nombre del to-do, conviértelo con el nombre del to-do que yo tengo en mi modelo. Imagínense que hace una interpolación de variables, ¿sí? Laravel tiene su propio motor de plantillas que se llama Blade. Luego, ¿qué más tiene Laravel interesante? Tiene un ORM que se llama Eloquent. Mi punto de vista muy personal es que es el mejor ORM que existe hasta el momento para PHP. ¿Sí? Un ORM es un modelo que me va a permitir convertir un modelo relacional de base de datos a un modelo de objetos.
Es decir, me traigo un registro de mi base de datos donde dice que el to-do 1, que dice tomar lista, que la descripción es poner tachitas o palomitas y que se tiene que resolver tal día, que es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto, los to-dos. Lo voy a convertir a un objeto. Mi objeto se llama to-do y mi to-do tiene como atributos un nombre, una descripción, una fecha, un bla bla, ¿sí? Y tendría métodos como un crear, un eliminar, un bla bla bla. Convierto lo que yo tengo en mi base de datos relacional a un objeto dentro de código. Eso es un ORM. Existen muchos ORMs. El de Laravel se llama Eloquent y la verdad está muy bonito. Luego, Laravel requiere 8,000 paquetes para poder trabajar, ¿sí? Como utiliza módulos de Symfony, necesita esos paquetes. Aparte necesita paquetes de seguridad, aparte necesita paquetes de manejo de cadenas y necesita paquetes para el debugging y necesita 8,000 paquetes. Para facilitar esta situación de que esos paquetes pueden cambiar de versión en cualquier momento, y pues a fin de cuentas es una dependencia de Laravel, lo utilizamos Composer, que es el que instalaron ahorita. Composer es un manejador de dependencias, un manejador de paquetes que funciona en PHP, no tiene nada que ver con Laravel, ¿sí? Ese es un prerequisito de algo que tienes que tener instalado para tener Laravel. Luego, generalmente cuando tú haces un query, imagínense que si alcanzamos en el taller, vamos a poder tener 1000 to-dos creados aleatoriamente. No los van a tener que insertar ustedes en la base de datos. Vamos a hacer que cree 8,000 to-dos solito, ¿sí? Entonces tengo 1000 to-dos, 10,000 to-dos, vámonos todavía más grandes. Y voy a hacer un query para traerme esos 10,000 to-dos y listarlos en mi página. Eso es un query que va a ser un poco pesadito. Luego voy a volver a hacer ese otro query porque el cliente le dio en actualizar a la página o porque se conectaron 5 personas al mismo tiempo a mi proyecto. Cada vez que yo hiciera eso, ese query se va a ejecutar. Laravel lo edita y lo que hace es que todo lo que tiene que ver con su ORM lo cachea, lo mete en la caché, ¿sí? Pero no nada más lo que tiene que ver con Eloquent. Hay ciertos modelos y hay ciertos objetos que también los cachea y ya lo hace automático. Luego, Laravel maneja MVC, donde hablamos que tenemos modelos, vistas y controladores. Mi controlador se encarga de decidir todo el proceso de quién hace qué. Mi vista se encarga de simplemente ser una vista que vamos a utilizar el motor de plantillas. Y mi modelo es precisamente ese objeto que se va a encargar de insertar o eliminar o modificar o bla, bla, bla. ¿Qué más tiene Laravel? Usa componentes de Symfony, que ya quedamos que los va a descargar solitos cuando instalemos con Composer. Y Laravel utiliza las especificaciones de PCR4. ¿Qué es eso de PCR4? Es un estándar de cómo queremos que mi código de PHP esté escrito. Entonces, si yo me voy a PCR, me voy a encontrar aquí todas las recomendaciones. Es como un estándar, como recomendaciones de cómo debe de ser mi código, cosas que deberías o no deberías de utilizar, cómo debes de utilizar los namespaces en PHP, algunos ejemplos. Entonces viene súper explicado un montón de recomendaciones. Revísenlo. Aunque no usaran Laravel, aunque estuvieran escribiendo código de PHP a patita, deberían de acostumbrarse a trabajar con estándares. ¿Sí? ¿Va bien? Ok. ¿Qué requerimos para poder instalar Laravel? Versión de PHP 5.5.9 o mayor, al menos para la versión 5.1. No me la inventé yo. Si yo me voy a la página de Laravel, a la versión 5.1 en instalación, me voy a dar cuenta que me está pidiendo la versión 5.5.9. No la estoy inventando yo. Laravel lo solicita. Pide además estas 4 extensiones de PHP. OpenSSL es la versión Open para manejo de certificados de seguridad. Tienes que tener instalada la extensión para PHP.
tienes que tener PDO, que es el manejador de base de datos que tiene PHP, tienes que tener MVString y tienes que tener Tokenizer, eso como mínimo, ¿sí? ¿Cómo puedes revisar si tus versiones, si tus extensiones están instaladas? Pues puedes entrar a listar los módulos que tienes instalados con PHP-M y te va a listar todas las extensiones que tienes de PHP. Ejemplo, yo quiero ver si tengo PDO, ahí está, si tengo PDO, si tengo OpenSSL, si tengo MVString, ¿sí? Ahí deberías de revisar qué módulos tienes. Y la otra cosa que necesitamos para tener Laravel es que lo vamos a instalar utilizando Composer. Entonces, tienes que tener instalado Composer. La otra opción sería descargar el proyecto como tal. No vas a manejar las dependencias. Si actualizas tus archivos no se van a actualizar y entonces eso se va a volver un caos. Lo que hago es Composer y si me muestra esta información quiere decir que sí tengo instalado Composer. Si no tengo instalado Composer, me voy a ir a la página de Composer, me voy a ir a descargar y dependiendo si estoy en Windows o en Linux o en Mac, me va a mostrar los pasos para instalar. Windows es un siguiente, Linux vas a descargar un paquetito y le vas a decir que ejecute ese paquetito, es un archivo de PHP, ¿sí? Y listo. Asumiendo que tenemos todas nuestras dependencias, entonces vamos por la parte de que necesitamos Composer. Quedamos que Composer es un manejador de dependencias, además de ser un gestor de paquetes. Pero es más importante mencionar que es un manejador de dependencias, donde si Laravel depende de tener el paquete de rutas de Symfony, no me va a dejar seguir si no tengo ese paquete. Composer se va a encargar de actualizarlo, de mantener linkeado eso a su origen y todo lo que tiene que ver con eso. Cuando yo instalo Composer, siempre se va a instalar en local para mi proyecto. En este proyecto en específico, si yo le digo actualiza dependencias, va a actualizar solamente las dependencias del proyecto en el que estoy parada, no de otros proyectos. Entonces no te va a mezclar que en el proyecto taller tienes el paquete de rutas en la versión 2, pero si quieres tener el paquete de rutas en la versión 5 en otro proyecto, lo puedes hacer porque es por proyecto. Las dependencias se instalan en un folder que se llama Vendor, siempre en Vendor, y siempre si ustedes no manejaran Composer de todas maneras, ejemplo, escuché que les iban a dar un taller de Bootstrap. Si yo voy a manejar mi proyecto y voy a descargar Bootstrap, el JS de Bootstrap, lo debería de meter dentro de mi carpeta Vendor porque eso no es un JavaScript que yo hice, es de alguien más. Debería estar dentro de mi Vendor. ¿Sale? Ok. Instalaron Composer. Entonces ya que tenemos Composer, vamos a instalar un proyecto de Laravel para que podamos empezar a trabajar. Paso número 1, vamos a decirle a Composer, oye Composer, crea un proyecto de Laravel. Oye Composer, por favor crea un proyecto de Laravel. Mi proyecto se va a llamar Taller y quiero que lo instales con la versión 5.1. Lo que haya. ¿Qué es lo que haya? El más nuevo, por favor. Por eso tengo un asterisco aquí. Si yo no pongo qué versión, va a instalarlo con el 5.3, que es el último que hay de Laravel actualmente. Después de que yo instalo, eso le va a tomar un montón de rato porque va a descargar el montonal de paquetes. Después de que yo instalo, debo de tener... Después de que yo instalo, va a aparecer mi folder que se llama Taller. Adentro de mi folder de Taller van a estar ahora sí todos mis archivos de mi proyecto. Con eso es con lo que vamos a trabajar. Y muchos me dirían, sale, pues ya está, entonces, pero no lo metí en mi servidor web, me van a decir, yo no lo metí en mi carpeta de htdocs de mi WAMP. No hay necesidad de meterlo, porque Laravel tiene su propio mini servidor. ¿Sí? Entonces lo va a correr. ¿Qué necesito? Ejecutar el comando php artisan
es un manejador de comandos de Laravel. Siempre que escribamos Artisan es porque estoy utilizando lo que se le llama CLI, C-L-I, consola interactiva de Laravel. Artisan es mi consola interactiva de Laravel. Me meto al folder de taller, paso número 1, me meto al folder de taller y estando adentro del folder de taller, ejecuto PHP Artisan Serve. En la primaria nos enseñaron a leer, entonces lees el mensajito que te va a mostrar el comando y te va a decir que ya levantó un servidor y que ese servidor se levantó en la URL, bla, 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 2 puntos y luego un numerito. Está corriendo un servidor web dentro de un puerto, ¿sí? Generalmente va a ser el 8080, hay que ver cómo se los configura. Entonces, me espero a que termine de descargar el proyecto de Laravel para que tengan su proyecto instalado y después de eso hay que correr el servidor, ¿sale?